la químico farmacéutico Fiorella La Rosa Valladares. Soy especialista en farmacia hospitalaria y el día de hoy vamos a resolver muchas de las dudas que en la práctica diaria, tanto farmacéutica, en establecimientos, oficinas farmacéuticas públicos y privados se tienen. Para comentarles un poquito, vamos a dar inicio al desarrollo de todas las diapositivas. Y si existiera alguna duda, alguna consulta, por favor, al finalizar la ponencia, me la hacen para no quitar la hilación, para no cortar el desarrollo del tema, pero sobre todo para llevar un orden, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda que pueda ir surgiendo, pueden ir colocándola en el chat del Zoom. Al finalizar yo las voy a leer y las vamos a resolver. Para poder entender el proceso, o en todo caso, qué significan buenas prácticas de dispensación, tenemos que conocer en primer lugar qué significa el proceso de dispensación o cómo se define propiamente la dispensación. Legalmente, es un acto que lo realiza especialmente el químico farmacéutico o el profesional especialista en fármacos y medicamentos. Es él el responsable de proporcionar tanto los medicamentos directamente al paciente como la información respecto a la receta hacia su cliente o paciente. ¿Esto qué quiere decir? Ante la ley está normado que todo acto de dispensación sea previo a la presentación de una receta médica. Y para que una persona obtenga una receta médica, esto es un preámbulo a que ha pasado por una consulta con un profesional autorizado, los médicos cirujanos o algún médico con especialidad. Sin embargo, no son las únicas especialidades que prescriben recetas. También lo hacen los psicólogos y lo hacen las obstetrices dentro del campo de su desempeño profesional. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a nivel de malestares ginecológicos, las obstetrices podrían prescribir algún medicamento OTC o algún medicamento bajo prescripción de receta, siempre y cuando lo amerite. De la misma forma con el psicólogo. El psicólogo puede prescribir un grupo limitado de fármacos bajo su especialidad y bajo las diversas patologías que ellos manejan. Un psicólogo difícilmente podría prescribir un antibiótico debido a que no está dentro de la gama de potestades que él como profesional de la salud puede atender. Muchas veces se han visto casos, en la realidad, que las recetas vienen firmadas bajo prescripciones de tecnólogos médicos, enfermeras, farmacéuticos, entre otros. Entonces hay que tener mucho cuidado y respetar el marco legal, porque según la Ley General de Salud, no solo son 3 profesionales quienes pueden prescribir. 2 bajo limitaciones, como ya les dije, obstetrices y psicólogos, y 1, que en el caso sean de los médicos, médicos generales o médicos con especialidad, siguen siendo médicos, ellos sí tienen la libertad, la amplia libertad de poder firmar todo tipo de medicamentos. Entonces, dispensación específicamente es el acto de proporcionar información, proporcionar orientación al paciente y sobre todo poder informarle a él sobre los usos adecuados de los medicamentos, las reacciones adversas que pueden surgir, los tipos de interacciones, las condiciones por las cuales deben evitarse ciertas acciones de administración de los fármacos y sobre todo las condiciones en las que se almacenan los productos. ¿Esto por qué se ve de esta manera? Bueno, en primer lugar, hoy en día la ciencia médica y en general la medicina peruana lucha mucho contra la automedicación. ¿Qué es la automedicación? Es el acto de, mediante un criterio propio, tomar una medicación porque consideran adecuada. Muchas veces este acto se basa
en lo que te ha recomendado un conocido, un amigo, un familiar cercano, porque crees asumir tú que presentan las mismas sintomatologías, los mismos malestares, y no necesariamente va a ser la misma patología. Ojo, muchas veces pueden ser síntomas similares o sintomatologías similares, pero si nosotros no tomamos en cuenta las características propias de cada uno de nuestros organismos, lo único que vamos a lograr es hacernos daño. El ejemplo más claro es el uso descontrolado de antibióticos que hoy por hoy existen. Si nosotros hacemos un estudio de mercado de la cantidad y tipos de antibióticos que salen a diario, que se expenden a diario, o sea, se venden a diario en una botica, independientemente que sea cadena, una botica pequeña o una farmacia propiamente, la venta de antibióticos sin receta médica no está controlada. Sin embargo, la ley indica que si bien el establecimiento o el expendedor, el técnico, no tiene la obligación de retener la receta, sí está obligado a solicitar la receta previamente a expender. Y esto se observa a que no se cumple a cabalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si el paciente no es una persona que tenga conocimiento, que tenga bases previas a nivel científico sobre el uso medido o controlado de antibióticos, va a tomar el antibiótico que ellos consideren más adecuado y lo que finalmente va a causar es resistencia bacteriana. Esto quiere decir que cuando requieran realmente un tipo de antibióticos, por la automedicación que ha estado experimentando, el fármaco no le va a hacer efecto y va a requerir un antibiótico de mayor espectro. Eso obviamente no solo demanda un mayor esfuerzo a nivel fisiológico, sino que también podría causar algún tipo de alergia o rechazo al tipo de medicamentos que estamos empleando. Respecto a las interacciones medicamentosas, es muy necesario considerar las interacciones propiamente fármaco-fármaco, que implica específicamente la acción entre las moléculas, que puede ser, ya que muchas veces una receta, o casi nunca una receta, viene con una sola prescripción o con una sola indicación. La mayoría de ellas son 2, 3, 4, 5, hasta 7 tipos de medicaciones que el paciente va a tener como parte del protocolo a su tratamiento que va a llevar. Si es ambulatorio, pues es generalmente vía oral o vía tópica. Pero si hablamos de un paciente hospitalizado, generalmente las indicaciones son intramusculares, intravenosas, y ya en su etapa de mejoría hacia el alta, recién pasa a la parte de vía oral. Entonces, es necesario considerar que estas sustancias químicas, porque los medicamentos no son otra cosa más que sustancias químicas que interactúan entre ellas, puedan pues reaccionar en contra y generar un factor de riesgo al paciente que está consumiendo tantas medicaciones. Es muy importante también en el contexto nacional actual tomar en cuenta a los pacientes polifarmacia. ¿Esto qué quiere decir? Los pacientes polifarmacia son pacientes que generalmente reciben tratamientos crónicos casi de por vida, en la cual emplean más de 2 combinaciones al día. Y esto independientemente a que el paciente pueda tener varias patologías o una sola, pero que requiera de varios tipos de medicación como tal. Entonces, considerando ello, lo que se busca principalmente es que el pacientito tenga el conocimiento adecuado sobre el uso o sobre el empleo a nivel de la administración, de en qué tiempos debe controlar sus parámetros o su protocolo de tratamiento, su pauta de tratamiento, para que no exista ningún problema entre una toma y otra, para que no se bloqueen los efectos, para que no se incremente o se potencie el efecto de uno de ellos y sobre todo que se tenga cuidado con que no afecte otra patología. Es muy común en los pacientes polifarmacia empezar a tratar una sintomatología por una patología X, pero mejora de esa patología, pero le causamos daño en otro órgano, en otro sistema y finalmente termina con una segunda o una secuela. Entonces, en conclusión, dispensación es la correcta o
o la acción de la correcta entrega de los fármacos, de los medicamentos, bajo el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación, lo que conocemos como BPDs. Pero ustedes dirán entonces, ¿qué son las BPDs? Legalmente son un conjunto de normas, están establecidas ya y dirigidas al uso adecuado de medicamentos. ¿Quién se encarga de controlar que se cumplan las BPDs? En nuestro país es DGMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Pero ella tiene organismos descentralizados, que son las DIRIS, ¿no? Las direcciones regionales, las direcciones integrales de salud. Y en el caso de las provincias, las DIRESAS, que son las direcciones regionales de salud. Entonces, en las BPDs, nosotros tenemos 4 pilares importantísimos. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta e información correcta. En el primer caso, paciente correcto. Es importantísimo que la persona que recepciona la receta verifique el nombre del paciente y que sea la receta adecuada, la receta correcta, como dice su nombre, para que el paciente no cumpla un cruce o no pase por un cruce de medicación. ¿Qué sucede? Que a veces, independientemente del sistema, del tipo de manejo de fármacos que existen, por ejemplo, un caso muy puntual de salud. El mecanismo de salud, no de todos los establecimientos de salud, pero sí en los hospitales grandes de salud, nosotros nos dirigimos con nuestra receta hacia el área de recepción, entregamos la receta firmada con nuestros datos y ellos se encargan de procesar la información, preparar la receta, armar tu bolsita que finalmente te van a entregar. ¿Qué pasaría si por un error humano te entregan la receta equivocada? Te entregan la medicación de otro paciente y tú no te percatas, llegas a casa y sigues o empiezas el tratamiento según lo que te han entregado. Tú llegaste por una patología, por una ITU al hospital y por ende tenías que recibir un tipo de antibiótico y por ende un tipo de grupo de analgésicos y desinflamantes. Pero por cosas de la vida, la receta que te entregaron fue una infección respiratoria aguda. No tiene nada que ver. Por más que puedan ser antibióticos, en ambos tipos de tratamiento, los antibióticos de espectros para tratar itus son muy distintos a los tratamientos de antibióticos respiratorios. Entonces hay que tomar en cuenta que el paciente correcto es muy importante para no confundir los tratamientos, las recetas y sobre todo para poder seguir, para poder tratar la enfermedad adecuadamente. El segundo pilar respecto al medicamento correcto, y es muy común encontrar errores de medicación incorrecta en una farmacia, en una botica. Esto pasa porque lamentablemente en lo que respecta al mercado de comercialización, tenemos los famosos medicamentos LASA. ¿Qué significan los medicamentos LASA? Los medicamentos que a nivel de visión son muy parecidos, lamentablemente porque los laboratorios cogen un tipo de diseño y los colores son los mismos, solamente cambia el nombrecito, porque hasta la letra, el tipo de letra, la distribución, todo es igual, hasta el tamaño de las presentaciones. Entonces, se ven igual, o en su defecto, se ven diferentes, pero suenan igual. Eso es lo que significa medicamentos LASA, look alike, sounds alike, que se ven igual, suenan igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O suenan parecido. El caso más clásico es la confusión de doxiciclina con dicloxacilina. Todo el tiempo se equivocan y esto es algo que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que tener mucho cuidado. Si bien las concentraciones son distintas, la doxi viene de 100, mientras que la dicloxacilina es de 500, a nivel de la vía oral, a nivel de una forma farmacéutica en tabletas o comprimidos, pero siempre se equivocan. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O también estamos confiados si vamos al área o la zona donde se encuentran todos los oftálmicos y por un tema de similitud, casi todos las soluciones oftálmicas de X laboratorio son del mismo color, blanquitas con rayas de colores verdes con rojas, por ejemplo. Entonces vamos por mecánica, lo agarramos y entregamos.
y no nos estamos dando cuenta que necesitábamos un antibiótico oftálmico y al final estamos entregando un corticoide oftálmico, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El tercer parámetro es dosis correcta. La dosis correcta implica que, dependiendo del grupo etario en el que se encuentra el paciente, por ejemplo, si hablamos de neonatos o niños, hay que tomar muy en cuenta que para determinar una dosis nos guiamos del peso, la talla y ciertas condiciones antropométricas generalmente, ¿no? Si hablamos de un adulto, un niño o un joven de 14 años a edad adulta joven, en un promedio de hasta 50 años, se habla de una dosis ya estandarizada. Ya no es tanto guiarnos por el peso, por la talla, por las condiciones de índices de masa corporal. Pero una vez que pasamos la valla de los 50 años, de nuevo tenemos que considerar las dosis según talla y peso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos detalles. Suele pasar por error humano o por error digital que, por ejemplo, en el caso específico de la ceftriaxona, para un tratamiento hospitalario, se le indica a un paciente determinado 1 gramo de ceftriaxona cada 24 horas, y por error de copiar mal, un residente o un interno, y copia no 1, sino pone 10 gramos cada 24 horas. El filtro, luego de que se emite la receta o se prescribe la receta, el siguiente filtro somos nosotros a nivel de la farmacia. Y si nosotros entregamos a ciegas y no estudiamos o no analizamos la receta que viene a nuestras manos, vamos a cometer un error. Finalmente es una negligencia. Y esa negligencia es compartida, tanto de quien prescribió y quien dispensó. Ahora, el tercer filtro vendrían a ser los licenciados en enfermería, que son quienes van a administrar el medicamento. Y si ellos tampoco se dieran cuenta, la negligencia sería de A3. Y el paciente podría morir, dependiendo del tipo de fármaco que se le está administrando, claro está. Bueno, en este caso de administración de ceftriaxona, el hígado soporta hasta 2 gramos, por ejemplo, en una única dosis. Pero si le aplicamos 10 gramos, el hígado solamente va a colapsar. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a las dosis correctas, según pauta y según soporte fisiológico. Y por último, el cuarto pilar, que se enfoca sobre información correcta. Estamos refiriéndonos más que todo a la parte ambulatoria. Muchas veces los pacientes llegan con 1000 y un dudas a la farmacia, a la botica, porque quizá el médico no tuvo la delicadeza de poder explicarle tranquilamente y con términos sencillos lo que finalmente iba a ser considerado como un tratamiento para el paciente. O el paciente no tuvo la confianza suficiente para hacerle la consulta. A veces a nivel de salud se sufre mucho de falta de empatía o falta de poder sincerarnos con el paciente. Entonces, es nuestra misión, a pesar de que no exista ninguna ley que nos obligue a tener empatía con el paciente, nosotros tenemos una virtud que es el servicio, como carreras de ciencia de la salud. Entonces, bajo esta virtud del servicio es que tenemos que tener la delicadeza de poder entregarle la información adecuada al paciente según todas sus dudas que surjan. Es más, no necesitamos que el paciente nos pida la información, nosotros debemos dársela adecuadamente. En este momento vivimos una coyuntura en la cual estamos bajo el sistema del correteo, del que vende más es el mejor técnico, el que vende más es el mejor químico, y en realidad ese chip debe cambiar un poquito, porque nosotros en realidad no estudiamos una carrera de la salud para lucrar, nosotros estudiamos una carrera de la salud para poder entregar un servicio, y este servicio es finalmente nuestro conocimiento, todo lo que hemos ido adquiriendo a través de nuestra formación profesional en el tiempo de pre y posgrado. Entonces, esta información debe ser simple, en el aspecto de ser fácil de entender, debe ser la correcta respecto a la información verídica, científica, avalada a nivel legal, debe inclusive poder resolver las dudas que el paciente tenga, y sobre todo orientarlo en los momentos adecuados que el paciente debe administrarse sus medicamentos. Viéndolo de esta manera, bajo los 4 pilares de las BPDs,
Son 5 los objetivos principales por los cuales se han organizado las buenas prácticas de dispensación, que están muy ligadas a los 4 pilares, ojo. La primera o el primer objetivo es cumplir la prescripción médica. ¿Por qué? Si bien nosotros tenemos la potestad de poder analizar la receta médica, tenemos la obligación de cumplir el tratamiento, cumplir la pauta. Legalmente no está autorizado hasta este momento hacer un cambio de medicación. Lo que sí podemos es otorgar alternativas farmacológicas bajo el mismo principio activo. Bajo el mismo principio activo. ¿Qué quiere decir esto? Que las marcas quizá pueden variar, y es más, dentro de la prescripción médica, por eso existen las buenas prácticas de prescripción, el médico está obligado a prescribir bajo el DCI, es decir, bajo el nombre genérico. Y si gusta, en paréntesis, puede colocar como alternativa una marca, sugerir una marca, pero no debería colocarme la marca específica, solamente la marca, porque a veces los laboratorios le colocan el nombre de marca que consideran adecuados y muchas de ellas no tienen relación al principio activo que estamos empleando. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El segundo objetivo es validar el seguimiento farmacoterapéutico. Al validar estoy refiriéndome a que tenemos que analizar, dar el visto bueno. Como les repito, nosotros somos el filtro para poder asegurarnos que la prescripción es la adecuada, que el protocolo o el tratamiento es el adecuado. Y esto conlleva a que se va a hacer un seguimiento a nivel médico, y por ende tiene que hacerse un seguimiento también farmacoterapéutico para poder entender y para poder analizar si es efectivo o no, eficaz o no el tratamiento empleado en este grupo de pacientes o en este paciente. El tercer objetivo es orientar al paciente y referido a la información correcta que él debe recibir en todo momento. Si el paciente me hace 1001 preguntas, yo tengo que responderle las 1001 preguntas, porque se supone que él no tiene claro el porqué de muchas cosas a nivel médico, y es mi función, es mi trabajo poder informarle de manera adecuada. A veces te preguntan cosas mínimas que suele ya ser parte de la rutina, como por ejemplo, señorita, ¿lo tomo antes o después de las comidas? Jovencito, ¿lo tomo en ayunas o puedo tomar mi desayuno y después consumo el alimento? Te dicen así. Entonces tú tienes, para poder tú orientar, en primer lugar tienes que conocer del fármaco. Entonces por eso es tu obligación poder actualizarte constantemente y poder estudiar constantemente. Con la práctica uno poco a poco va familiarizándose más con los medicamentos, pero siempre es necesario las constantes actualizaciones. El cuarto objetivo es identificar los problemas relacionados a los medicamentos, los famosos PRMs. Hoy en día existe un área muy bonita que se llama farmacovigilancia, y esta área de farmacovigilancia nos permite tener un control de todos los medicamentos que se expenden a nivel nacional. La DIGEMI tiene una oficina, un comité organizado de farmacovigilancia, conformado por un equipo multidisciplinario, no solo farmacéuticos y técnicos en farmacia, sino también hay médicos, hay licenciados en enfermería en este grupo. Y lo que se hace es poder rescatar a nivel nacional todas las alertas, todas las fichas amarillas, que son registros oficiales, donde los pacientes, pues, declaran haber experimentado algún proceso o alguna reacción no conocida del fármaco. Ahora ustedes me preguntarán, entonces, ¿cómo sé yo cuáles son las reacciones esperadas y cuáles son las reacciones inesperadas? ¿Cuáles son las reacciones que puedo declarar como parte de las PRMs, de los problemas relacionados a medicamentos? ¿Y cuáles no son las reacciones que están dentro del grupo de PRMs? Entonces, no es difícil en realidad. Todo medicamento que ingresa a nuestro país tiene que ser expendido o tiene que presentar su inserto, el famoso adjunto o la ficha de información, que también se conoce como prospecto, en la cual nos da a nosotros la orientación de toda la bibliografía de ese fármaco, entonces según laboratorio. Ustedes dirán, pero cuando yo voy a la botica y compro 2 pastillitas no me dan inserto. Efectivamente, pero el inserto viene en la caja de que es la presentación o el acondicionamiento final.
independientemente de la presentación. Si son presentaciones pequeñas de 1, 2, 3 fármacos, 3 pastillas, sí te van a entregar toda la caja completa y te van a entregar con su inserto. Los jarabes que vienen de una sola unidad, los frascos que son de una sola unidad, tienen la obligación de entregarte con el inserto, sobre todo si vienen en un acontecimiento secundario que es una caja. Tiene que venir con el inserto. Y en todo caso, si te entregan, si tú haces una compra minoritaria de unidades o de blister, lo que podrías hacer es googlear. Ingresas a internet y buscas, pones el medicamento según la marca que tú has comprado, el laboratorio que le pertenece en el país donde tú te encuentras, porque puede ser la misma marca, ojo, puede ser el mismo nombre, pero es otro país, y por ser otro país, es otro laboratorio que lo comercializa. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Entonces, dependiendo del país en el que nos encontramos, hay que verificar la marca y el laboratorio para acceder a la información de estos fármacos. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar yo? Como interacciones medicamentosas, reacciones adversas, y allí puedo yo adquirir esta información. Todas las reacciones que no se encuentren dentro del grupo de la declaración de reacciones adversas de este inserto, de este prospecto, son considerados como PRMs, como problemas relacionados a medicamentos propiamente. Y el quinto objetivo es promover la participación de los profesionales de salud. ¿Por qué? Porque mediante las buenas prácticas de dispensación, si bien está dirigido a quienes lo van a realizar son los farmacéuticos y los técnicos en farmacia, es importante que exista una buena comunicación entre médicos y licenciados en enfermería también, bueno, en el caso de prescriptores también psicólogos y también obstetrices, para que puedan manejar un mismo sistema de atención, una misma línea, un mismo lineamiento de atención al paciente, y finalmente quienes se van a ver beneficiados son los pacientes en general. Viéndolo desde este sentido y llevándolo ya a la realidad nacional, a la realidad, a la coyuntura peruana, nosotros tenemos publicado por la DIGEMIT el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación. Este es un manual que contiene la información bajo una base legal que se basa en primer lugar de la Ley General de Salud y también la Ley de Trabajo del Químico Farmacéutico, muy relacionado al Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Manual de Buenas Prácticas de Prescripción. Todas las leyes en salud generalmente se interrelacionan y están interconectadas entre ellas. Respecto a las disposiciones que se presentan en este manual, tenemos disposiciones generales y disposiciones específicas. Las disposiciones generales están divididas en dos: definiciones operativas y la dispensación de medicamentos. Las definiciones operativas son importantes porque nos van a ayudar a poder concentrarnos sobre todos los términos que van a ser necesarios entender dentro del manejo de BPDs. Les he puesto 10 como ejemplo, pero no son las únicas definiciones operativas que existen en este manual. Tenemos en primer lugar concentración. ¿Qué significa concentración? Es la cantidad del principio activo que es suficiente para poder ejercer un efecto terapéutico. Entonces, hablando de concentración, o estamos hablando de miligramos, si fuese solamente una presentación de forma farmacéutica oral, tableta, comprimido. Estaríamos hablando de una concentración en miligramos por mililitro si esta fuese una solución, independientemente que sea oftálmica, nasal, oral o inyectable. Luego tenemos forma farmacéutica. ¿Qué significa forma farmacéutica? La forma farmacéutica es la presentación del medicamento. Es la forma o el vehículo que conlleva el principio activo más sus excipientes. La forma farmacéutica, entonces, es ese medio en cómo el medicamento final se está presentando para que sea posteriormente administrado. Las formas farmacéuticas están muy ligadas a la vía de administración. Por ejemplo, si hablamos de una vía de administración oral,
Las formas farmacéuticas clásicas son las soluciones a nivel de jarabes medicamentosos, las tabletas, los comprimidos, las cápsulas, las grajeas, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos RS, que es el registro sanitario. ¿Qué es el registro sanitario? El registro sanitario es, como su mismo nombre lo dice, es un permiso. Es un permiso, una autorización que la emite la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿Qué implica? Que este permiso le va a permitir asegurar que cumple con ciertas condiciones de manufactura, con ciertas condiciones de distribución, de almacenamiento, y que por ende está apto para ser dispensado, para ser expendido. Entonces, entiendas el acto de dispensación como la entrega de medicamentos. Nosotros no dispensamos productos sanitarios, ojo, solo dispensamos medicamentos y drogas. Por el otro lado, hablando de expendio propiamente, el expendio es el acto de la venta, el vender. Pero no es vender como maquinita, sino es vender bajo criterio analítico según los conocimientos del profesional de salud. O sea, es una venta científica. El siguiente término es medicamentos. ¿Qué implica o qué significa medicamento? El medicamento es esa unión, esa formulación del principio activo, que muchas veces se le llama fármaco, independientemente del tipo del fármaco que sea, si es vegetal, si es animal, si es de origen sintético, si es semisintético, o es artificial al 100%, más un grupo de excipientes. ¿Entiendes excipientes? Como a los componentes inactivos que no le van a modificar las propiedades farmacológicas al principio activo, pero que sí van a ayudar a presentar o a tener una mejor calidad de presentación. Porque los excipientes pueden conservar, pueden preservar, pueden darle sabor, pueden darle color, pueden darle un mejor aroma, y por ello se dice que, o pueden darle humectación, y que por ello se dice que le brinda un mejoramiento a la calidad del medicamento. Más no, los excipientes en ningún momento modifican los efectos farmacológicos que el principio activo genera. Luego tenemos dosis. ¿Qué significa dosis? Dosis es la cantidad del fármaco que se va a emplear según las condiciones antropométricas del paciente. Quiere decir que es la pequeña cantidad del fármaco capaz de poder ejercer el efecto terapéutico bajo las condiciones personalizadas del paciente. Otros términos que figuran dentro de las definiciones operativas son fórmula magistral. ¿En qué consiste o qué es una fórmula magistral? Es una fórmula personalizada, es generalmente, como su mismo nombre lo dice, es una combinación de diferentes compuestos químicos que forman parte de una fórmula como tal, pero que tienen una necesidad o que cumplen el tratamiento de una necesidad personal, individual. Estas fórmulas magistrales en realidad no son nuevas, están inscritas en una farmacopea, que es el libro de registro de todas las fórmulas a nivel internacional, tanto las convencionales o las industrializadas, las naturales como las sintéticas, y las galénicas, que son parte de las magistrales, pero también estas fórmulas pueden variar según la región en donde se emplean. Antiguamente era muy común emplear fórmulas a nivel de bases de algas y plantas directamente bajo extractos hidroalcohólicos, combinaciones con alcohol y agua natural o agua mineral. Hoy en día, estas formulaciones ya no solo emplean plantas y fármacos, también emplean principios activos sintéticos. Por ejemplo, ¿no?, la famosa crema Guerrier, que su alternativo industrial es el Hipogloss, el Nistagloss. Entonces, esta crema se puede hacer a nivel de una farmacia magistral, pero no utilizamos principios activos 100% naturales. Son ya insumos químicos que se mezclan entre ellos para poder obtener nuestra crema protectora, entre otras formulaciones. El DCI, que es otro término muy importante, es la denominación común internacional.
¿Qué quiere decir? Es la forma en cómo se van a presentar los principios activos a nivel internacional. El acetaminofén, por ejemplo, es un DCI conocido del paracetamol. Quiere decir que si yo me voy a Canadá o a Estados Unidos, van a seguir conociendo al paracetamol como acetaminofén. Pero de repente su nombre ya no es paracetamol, de repente su nombre es acetamol, como suele pasar. Entonces, la forma más clara de poder conocer los principios activos es mediante su denominación común internacional. Que de ahí de ello, los genéricos puedan cambiar y los de marca obviamente van a cambiar, eso sí pasa. Va a depender del tipo de región que es. Después tenemos otro término que es eficacia. La eficacia se enfoca a cuánto efecto positivo va a ejercer un principio activo sobre una patología determinada. Muchas veces se habla de tres términos en farmacología muy importantes: concentración mínima eficaz, concentración máxima eficaz y concentración mínima tóxica. Entonces, cuando hablamos de eficacia, nos estamos refiriendo a esa concentración mínima eficaz. Quiere decir que es la menor concentración del fármaco capaz de causar un efecto terapéutico. Pero también relacionado a la concentración máxima eficaz, quiere decir que es la máxima concentración del fármaco que ejerce ese efecto terapéutico sin causarle efectos tóxicos o efectos nocivos al paciente, que hay que tomarlo muy en cuenta. Luego tenemos indicaciones. Las indicaciones son propiamente según los acondicionamientos, las condiciones propiamente en la cual tú debes considerar para administrar el fármaco. Por ejemplo, X medicamento debes tomarlo en ayunas, X medicamento se debe tomar después de los alimentos o se debe administrar después de los alimentos, entre otras indicaciones, ¿no? O no está indicado durante la etapa de embarazo, o no está indicado tal fármaco durante el primer trimestre de gestación. Ejemplos, ¿no? Y por último tenemos a la URM. Lo dejé al último porque hablar del uso racional de medicamentos es hablar de muchas áreas específicas relacionadas a la información y orientación especial que el trabajo comunitario que los químicos farmacéuticos y los técnicos en farmacia debemos realizar. El uso racional de medicamentos son tipo de trabajos extramuros que deberíamos estar nosotros constantemente realizando. Por tiempos de pandemia esto se ha quedado como stand-by, pero sería muy importante que nos empapemos un poquito más y que nos involucremos más en las actividades de orientación sobre el uso racional de medicamentos y sobre todo el uso racional de antibióticos para que nuestra población esté informada adecuadamente sobre el tratamiento o el uso o el empleo de ciertos fármacos que no son de venta libre y que podrían causarle mucho daño a la salud. Todos estos protocolos de uso racional de medicamentos en realidad están pautados a nivel de MINSA. Nosotros en nuestro país no tenemos una política de salud a nivel de colegios, pero sería importante que en un futuro no muy lejano se pueda o alguien pueda implementar esta política de aprender de salud desde primaria, desde chiquititos. En un país no tan lejano, acá en Chile, por ejemplo, llevan educación en salud desde un equivalente a quinto grado de primaria en nosotros. Entonces, es importante que las personas empiecen a generarse una cultura en salud para que cuando lleguemos a la etapa adulta, ya estemos conscientes de los diversos efectos que podríamos causarnos nosotros, los diversos daños que podríamos causarnos nosotros mismos. Y obviamente en el uso racional de medicamentos no solo implica los antibióticos, no solo implica los fármacos hospitalarios. El caso más puntual, el talón de Aquiles durante esta pandemia fue el uso desmedido y alocado de la famosa ivermectina. Cuando empezó a distribuirse, a informarse la información de que la ivermectina tenía un buen efecto para contrarrestar la infección del COVID en las personas,
todo el mundo se volvió loco y querían comprarse su ivermectina y todo el mundo empezó a tomar ivermectina sin necesidad de que les receten. Bueno, aquí ocurrieron dos errores. Se expendía o se entregaba, se regalaba la ivermectina como si estuviésemos regalando pan, panetones, entre otros, cuando en realidad este es un fármaco que debe expenderse exclusivamente con receta médica. En segundo lugar, no existe ningún estudio científico que avale la efectividad del 100% de la ivermectina. Sin embargo, en la práctica se demuestra que en algunos casos sí ejerce un efecto, pero no se puede demostrar a ciencia cierta si la mejoría del paciente ha sido por o tras la administración de la ivermectina. Entonces, este es un eslabón que aún se encuentra en estudio, que aún está en proceso. La ivermectina no fue creada para tratar virus, tiene otra función, de ascarosis principalmente, o tipos de ascarosis. Al igual que al inicio se empezó a emplear la hidroxicloroquina. Todo el mundo loco por tomar hidroxicloroquina, la acitromicina se disparó, desapareció del mercado, no había, empezó a costar carísimo, una sola tableta 50 soles, era ilógico, porque no era la forma de tratamiento. Hasta hoy en día no existe tratamiento de ningún virus. No existe tratamiento para paliar los malestares de ningún virus. ¿Qué es lo que existe? Y ojo con este dato. Los tratamientos que se aplican cuando nosotros tenemos malestar o estamos infectados por algún virus están relacionados a tratar sintomatologías. El caso más claro de la influenza. No existe ningún tratamiento para erradicar la influenza o para quitarte la influenza o para que tú nunca más la tengas. Cuando tú estás mal, tienes congestión nasal, dolor de cuerpo, estás con fiebre, ¿qué es lo que haces? Tomas paracetamol, tomas clorfenamina y finalmente, ¿qué logras? Causar o en todo caso disminuir la sintomatología que estás experimentando. Pero es un proceso viral. En el caso de la influenza dura de 7 a 10 días, en casos más graves 14 días. Pero luego pasa. ¿Y qué es la finalidad o cuál es la finalidad? ¿Cuál es la forma de prevenir la influenza o una influenza grave? Bueno, ya tenemos las vacunas contra la influenza que nos ayudan a repotenciar nuestro sistema inmunológico, pero finalmente el único tratamiento de prevención son los alimentos, la alimentación sana o baja en comidas chatarras en todo caso, y poder emplear un estilo de vida que nos permita generar mayor defensas en nuestro organismo de manera natural. Deporte, caminar, por ejemplo, entre otras. Evitar hábitos de vida insalubres. Entonces, todas estas situaciones se cumplen también para los efectos del COVID. La diferencia es que fue una pandemia que nos agarró desinformados, no preparados, y que no teníamos las condiciones o no teníamos la formación adecuada para poder ayudar a prevenir. Muchos hicieron caso omiso a las cuarentenas y empezaban a salir a pesar de que estaban restringidas las salidas. Hoy en día ya tenemos autorizadas las salidas, pero no sé si a ustedes les ha pasado, yo me encuentro en la calle con mucha gente que no usa mascarilla. No sé si porque ya hayan pasado el COVID y se consideren inmunes o porque tienen desconocimiento de la información. La mascarilla sigue siendo una barrera mecánica de protección al igual que la careta facial. Nosotros tenemos que entender que los virus en general, estos virus que atacan a nivel respiratorio, pueden tener, porque aún no está comprobado en el caso del COVID, no está comprobada a ciencia cierta, de que se pueda transmitir por el aire. Pero sí está comprobado que se transmite al hablar, al toser, o una gotita de tu saliva logra llegar a alguna área de las mucosas del rostro de la persona que está frente a ti. Ojos, nariz y boca, por ejemplo. Es por ello la importancia o la gran importancia de poder mantener nuestras manos limpias, desinfectarlas, lavárnoslas durante 20 minutos bajo las técnicas adecuadas, emplear alcohol de 70 grados para poder desinfectar tanto nuestras manos como las áreas donde nosotros nos movilizamos en mayor presencia, la higiene constante, el uso de barreras físicas como mascarilla, careta. Los guantes no tanto, porque los guantes, si no conocemos unas técnicas adecuadas de manejo de guantes, es en vano. Vamos a seguir contaminándolos. Evitar el contacto físico, entre otras situaciones, ¿no?
Continuamos. Luego, dentro de las disposiciones generales, tenemos el proceso de dispensación de medicamentos. El proceso de medicamentos o el proceso de dispensación de medicamentos tiene varias etapas. Son 5 etapas puntuales según el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción. La primera de ellas se llama recepción del paciente y del cliente. Acá tenemos que tomar en cuenta que la pauta más importante a todos ellos es la cortesía, la empatía. Por más molestos que estemos, por más problemas que tengamos en casa, una vez que estamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra área de trabajo, tenemos que dejar todas esas cosas de lado y poder siempre mostrar una sonrisa. Sobre todo si estamos en una botica, en una cadena. Es muy importante la presentación, la imagen que tú reflejas con tu cliente, porque, ojo, el paciente muchas veces deja de ser solo paciente y se vuelve cliente. En algunos casos es un usuario. Entonces, paciente, cliente, usuario son sinónimos a nivel de efectos farmacéuticos. Si nuestro paciente es tratado con empatía, con cariño, con alegría, el paciente va a volver y se va a volver o se va a afiliar a ti, se va a volver un cliente fidelizado. Lo importante de todo esto es romper los hielos, romper las barreras de hielo, generar confianza con nuestro cliente, poder brindarle la información adecuada y de que él se sienta entendido, se sienta comprendido y que está recibiendo un servicio de calidad. Entonces, la etapa de recepción del paciente es la primera etapa donde tú escaneas a tu cliente y le puedes otorgar las necesidades o puedes resolverle las dudas de sus necesidades que ellos tengan. Claro que para poder cortar el hielo siempre es recomendable hablar con un saludo, un buenos días, buenas tardes, buenas noches, en qué puedo ayudarle. Algunos tendrán mayor delicadeza y sutileza al momento de expresarse o dirigirse a sus clientes y podrán decirle: mi nombre es fulano de tal, soy el técnico en farmacia, soy el químico en farmacia, el químico farmacéutico, ¿en qué puedo ayudarle? Y ya, con esos cambios de actitudes con C de comportamiento, van a ser muy importantes para poder tú reflejar la calidad de servicio que le estás otorgando a tu cliente como tal. En la segunda etapa de dispensación se ve propiamente las etapas de análisis de receta. ¿Qué quiere decir estos análisis de receta? Los análisis de recetas implica que tú, una vez que recibes la orden médica, la prescripción propiamente, vas a evaluar los 4 parámetros que les informé cuando hablamos de los parámetros de dispensación. Tienes que verificar el paciente. Señora, ¿usted es el paciente tal? Sí, no, ya verá que te responderá. Si es sí, pues efectivamente continúa el flujo del proceso de dispensación. Y si es no, hay que ver, de repente te dice: no, estoy comprando medicación para mi hermano, para mi hermana, para mi mamá, para mi cuñada, para mi sobrino. 1000 razones te dará. Pero si la persona te dice: no, señorita, no soy yo y no es ningún conocido, es más, no tengo ni idea de qué paciente, de qué nombre es el que usted está mencionando, pues es el primer filtro para demostrar que es la receta incorrecta, el paciente incorrecto. Al ser el paciente incorrecto, lo lógico sería que el paciente regrese donde su médico y le diga: ¿sabe qué, doctor? Hay un error, por favor, emítame la receta correcta, ¿no? Sería importante reconocerlo a este nivel. Si nosotros no hacemos caso a ello, podríamos caer en una complicidad de negligencia y podría ser letal. El diagnóstico. Es muy importante analizar el diagnóstico porque quizá puede ser el nombre correcto del paciente, pero como a veces quienes colocan el nombre del paciente no son siempre los médicos, sino a veces son sus auxiliares, sus técnicos, sus enfermeros de apoyo, entre otros. Se habla de que si el paciente sabe que ha llegado a consulta médica por un malestar en el corazón y que dentro de la consulta el médico le informó que tenía alguna arritmia cardíaca, la medicación tiene que ir según el diagnóstico, ¿no? El grupo o las pautas de medicamentos tienen que ir según el diagnóstico. Y yo empiezo a observar
que los medicamentos son antibióticos, 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 antibióticos. Bueno, con una insuficiencia o un problema, una arritmia cardíaca, no hay antibióticos. Entonces sería ilógico. Por eso hay que consultarle, señora, ¿cuál es su diagnóstico? Generalmente el diagnóstico debe figurar en la receta, o sea, no hay necesidad ni de preguntarle. Y si en caso detectamos que está errado el protocolo de tratamiento según el diagnóstico, es nuestra obligación informarle al paciente para que pueda acercarse donde su médico y corregir esta información. O si el paciente tiene dudas, hacerlo de esa manera. Otro análisis de la receta es la vigencia. Es muy común hoy en día ir al médico en febrero, por ejemplo, porque tuvimos algún proceso respiratorio grave. Y nos curamos, nos hizo bien, nos curamos entre comillas. Guardé la receta, pasan unos meses, varios meses, estamos ya en octubre, de nuevo vuelvo a sentirme con ese proceso respiratorio igual como estuve en febrero. Entonces recojo mi receta y la vuelvo a llevar donde el médico, perdón, donde la farmacia, la botica. La llevo a la botica. Digo, yo, ¿qué dices? Un momento, por favor. Ok. Entonces, vuelvo a retirar la receta, la llevo a la botica. Digo, señorita, quiero que me venda todos estos medicamentos. Nosotros analizamos la receta y vemos que es de febrero. Estando en octubre ya, no le debo vender. Por más que me digan, no, señorita, es que tuve la misma sintomatología, no. Las recetas tienen una vigencia, y la vigencia es durante el tiempo que dura su tratamiento. Si su tratamiento dura 7 días, 7 días son la vigencia de esa receta. Si la receta se ha expendido por 30 días porque su tratamiento dura 30 días, 30 días es lo que vale la receta. Es muy común encontrar tratamientos de alprazolam, por ejemplo, por ponerles un dato de un fármaco, que dice alprazolam de 0,5, una tableta en las noches antes de dormir por 30 días. Llega para todo marzo, perfecto, pero la siguen usando en abril, la siguen usando en julio, en junio, julio, agosto, septiembre, y todo, les dura al final un año esa receta. Entonces, por favor, la vigencia es muy importante. La vigencia de la receta es la misma vigencia de lo que dura el tratamiento. No se debería expender una receta cuando ya terminó el tratamiento. ¿Ocurre en la realidad? Sí ocurre. El tercer proceso es la selección del medicamento. En la selección del medicamento ya tenemos que tomar en cuenta qué tipo de tratamiento es, como les decía, según la patología de la que estamos enfocados. La dosis, por ejemplo, es una tableta de 500 miligramos cada 8 horas, por cuántos días, que sea la correcta. Y la forma farmacéutica, acá hay muchos errores. Te dice la receta paracetamol en tabletas y tú le das jarabe. Te dice la receta ketoprofeno inyectable intravenoso y tú le das ketoprofeno intramuscular. Hay que tener mucho cuidado. La selección del medicamento es uno de los procesos de la dispensación que más cuidado debemos tener, porque son donde más errores ocurren. Cuarto es la información y los registros. Es muy importante tener la información adecuada, brindarle la información adecuada al paciente. Si no lo conozco, informarme previamente. Si soy técnico en farmacia y recién estoy empezando en el mundo de la atención farmacéutica, basarme en el soporte del químico farmacéutico. Por eso existimos los químicos farmacéuticos en farmacia, para poder complementar la información que puede estar quedando en el aire. Y los registros, ¿no? Que son las administraciones, las guías, donde se van colocando todo el proceso de atención. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando somos una farmacia magistral y necesitamos documentar toda esa información, toda esa preparación, esos grupos de formulaciones que se van haciendo día a día. Entonces, durante esta etapa de información,
Lo primero que se tiene que hacer es una información verbal. Darle información del embalaje, que quiere decir las condiciones en las que debe guardarse o condicionarse, almacenarse el medicamento. Sobre todo cuando el paciente necesita de administrarse fármacos o medicamentos refrigerados, por ejemplo. Si tú no le informas al paciente que es un medicamento refrigerado y es la primera vez que él va a emplear este medicamento, él no lo va a saber. Y muy probablemente lo deje a temperatura ambiente y el fármaco, el principio activo, se pierda por falta de estabilidad. De la misma manera, los fármacos que se requiere controlarse o almacenarse alejados de la luz. Muchos de ellos vienen ya con sus envases primarios de color ámbar para bloquear la luz externa. Sin embargo, no todos pasan por esta situación. También hablarles de la fecha de vencimiento. Señor, tiene un medicamento X y vence en diciembre del 2020. Estamos en octubre, tiene corta fecha de vencimiento, por ejemplo. E informarle por el uso racional de medicamentos. Quizás esta área de uso racional de medicamentos es un poco difícil poder informarle en cuestión de minutos porque es una área bastante amplia, pero quizás términos o cosas básicas de como por ejemplo es un antibiótico, no debería emplearlo en un familiar, en un amigo cercano que tenga por más sintomatología parecida. Por favor, señor, previamente que acuda a la consulta médica para poder determinar cuál va a ser el protocolo de tratamiento de su familiar, de sus amigos. Y finalmente, la entrega de medicamentos, que también es una etapa bastante delicada porque es necesario corroborar, preguntar, ¿no? Señor, ¿usted es el paciente tal? Sí, con la patología, el diagnóstico tal, sí, perfecto, ya estas son sus medicaciones, esta es la medicina, una por una debemos entregar, para que exista claridad tanto del paciente, no existan dudas de parte de ellos, y que de parte nuestra también tenemos la seguridad de que estamos entregando el medicamento correcto. Ahora vamos a ver vamos a ver las disposiciones específicas. Dentro de las disposiciones específicas tenemos el acto de reconocer el entorno para el servicio de la dispensación. El entorno para el servicio de la dispensación es evaluar, estudiar todas las bases de la área práctica para una correcta dispensación del medicamento, que implica la atención, la manera como se realiza la atención, que sea exacta, que sea eficiente, que no se pierda tiempo tanto de la información del profesional hacia el paciente como viceversa. Muchas veces nos ha sucedido que nosotros rompemos el hielo y adquirimos confianza de nuestro paciente cada vez que la atendemos, y luego llegan ya no a comprar medicamentos, ya no con la necesidad de información del medicamento, sino que nos empiezan a contar parte de sus historias de su vida. Entonces tenemos que ser muy sutiles para poder entender al paciente, comprender al paciente y brindarle, no salir del espacio de la dispensación, pero sin ser groseros, porque a veces los pacientes necesitan no solo el soporte médico, sino también el soporte emocional. Esto implica que el servicio no solo va a ser calidad de atención, eliminar la empatía, sino que también las áreas donde nosotros nos encontramos realizando nuestra dispensación tienen que ser ambientes limpios, tienen que ser seguros y tienen que estar organizados, sobre todo eso. Entonces, respecto al entorno del servicio, vamos a ver 3 áreas específicamente. El primero, el ambiente físico. ¿A qué me refiero con el ambiente físico? Como ustedes observan en la imagen, es una botica bastante agradable, ¿no? Tiene colores vivos, está iluminada, se observa limpia, se observa ordenada, se ve pulcra, ¿verdad? Y efectivamente, así debe ser. Todo entra por los ojos. Si nosotros tenemos un ambiente libre de polvo, que no hay suciedad, que los pisos están impecables, que nuestros anaqueles están ordenados adecuadamente, eso va a contribuir a que el cliente finalmente intente regresar, porque vamos haciéndonos un nombre bajo un prestigio. Esa farmacia tiene todo ordenado, tiene todo limpiecito y por ende el paciente confía en nosotros
en que le vamos a otorgar un servicio de calidad según nuestro espacio en el que estamos presentando los productos. Ojo que es muy fácil relacionar el ambiente. Tú tienes un anaquel sucio, lleno de tierra, probablemente tus productos se están malogrando también. Entonces hay que tener cuidado. Por eso les repito, todo por los ojos ingresa. Respecto a las estanterías y superficies utilizadas del trabajo. Bueno, es importante que los anaqueles, si bien no necesariamente sean nuevos, pero que sí estén en perfectos estados. No vamos a tener vidrios rotos, anaqueles con huecos, bases o paredes con huecos, porque eso llama a crear una área de desconfianza. Si tus superficies, tus estanterías no son seguras, no son eficientes, probablemente los clientes no agarren confianza con tu botica. Lo mismo pasa con los pisos. Pisos rotos, ¿qué pasaría si tienen un piso con hueco o unas gradas cuyos límites están alterados o dañados y un paciente se cae, un clientito se cae? Lo que único que va a generar es falta de prestigio, o va a empezar a generar mal prestigio para tu botica. Van a decir, esa botica tiene sus pisos rotos, tiene sus escaleras rotas, nos caemos, o no realizan un mantenimiento adecuado a sus áreas físicas, a sus estantes, a sus superficies utilizadas propiamente. Entonces, siempre es importante remodelar, hacerles mantenimiento. Si bien pueden ser motivo de gasto, pero es necesario efectivizar nuestro servicio también según las superficies o áreas donde estamos trabajando. Y por último, los medicamentos y los equipos de materiales envasados. Generalmente las boticas pequeñas, las boticas de cadena no tienen equipamiento para envasar materiales. Eso sí lo tienen las boticas grandes a nivel de boticas magistrales sobre todo, para poder ayudar a conservar los medicamentos galénicos que se preparan en ellas. Sin embargo, sí existe ya una disposición nacional desde el año diciembre del 2018, donde se habla del famoso formato de entrega de dispensación fraccionada. No sé si lo habrán escuchado. Algunas cadenas lo estuvieron usando por un tiempo y bueno, ahora por la pandemia se han olvidado un poquito. Es un formato que puede venir en bolsita, bueno, ahora venía en papel, donde la parte posterior decía medicamento, concentración, forma farmacéutica, laboratorio, lote y cantidad entregada. Este formato de dispensación fraccionada debería utilizarse a nivel nacional. Es una disposición legal. ¿Qué implica? Que cuando a ti te entregan un medicamento y no te lo venden por caja, tienen que brindarte toda la información de la cual representa ese medicamento que te están expendiendo. Ocurre, exijan, deberían exigirlo, tanto ustedes como profesionales de salud, como en su papel de dispensadores, como también cuando son consumidores. Yo lo hago, yo lo exijo. Otra disposición específica es propiamente hablar del personal, el personal de la farmacia. Este personal participa directamente en la dispensación, debe estar correctamente uniformado, identificado con su photochat, mantener una higiene personal correcta, adecuadamente peinado. En el caso de las señoritas, si se van a maquillar, es un maquillaje sobrio, no es tan fuerte, no estás yendo tú a una discoteca, nada de eso, muy por lo tanto estás yendo a trabajar. Entonces, la imagen es muy importante a nivel del personal para la atención y la confianza que vas a generar en tus pacientes. Las chaquetas clásicas que se emplean hasta hoy en día a nivel del químico farmacéutico son las blancas, que también las emplean los técnicos. Pero ustedes, en los técnicos en farmacia, tienen una disposición que salió el año pasado, en la cual les facilita homogenizar el uniforme a nivel de técnicos. Es un celeste bebé, su uniforme. Sin embargo, gracias a la pandemia, esta normativa no se ha cumplido a cabalidad. Es más, muy pocos conocen de la presencia de la normativa de uniforme del técnico en farmacia. Viéndolo así, a nivel del personal,
no solamente dirigido en la presentación, en la adecuada presentación que el personal debe tener en el trabajo, sino que también lo dirigimos hacia las funciones que deben ejecutar. ¿De qué funciones me refiero? ¿A qué funciones específicamente me refiero? El profesional químico farmacéutico, que es el actor responsable de la ejecución o la correcta ejecución de las buenas prácticas de dispensación, tiene que participar constantemente, promoviendo la selección adecuada de los medicamentos, cumpliendo a cabalidad los criterios de buenas prácticas de uso racional de medicamentos. Debe establecer de manera eficaz que esta dispensación de medicamentos se haga cumpliendo todas las pautas que hemos visto anteriormente. ¿Esto qué implica? Que yo, o que nosotros como químicos farmacéuticos, tenemos que estar en constante capacitación a nuestros técnicos en farmacia. Si nosotros no capacitamos a nuestro personal va a desconocer de las pautas y las políticas adecuadas para poder dispensar. Todo lo que ya hemos visto es criterio muy importante para poder compartirlo entre técnicos y químicos. También aportar la actitud orientadora y educadora al paciente, pero no solo al paciente, sino también a nuestro personal, como les estaba mencionando. ¿Qué más debemos hacer como químicos farmacéuticos? Debemos promover que el paciente se ciña y cumpla estrictamente su tratamiento. Porque si nosotros somos los primeros en decirle, señor, ¿qué ocurre? Le han mandado un tratamiento por 5 días, pero compre 3 días nomás, y si se siente bien ya no continúa. Está mal. Debemos promover e incentivar a que el paciente cumpla en todo momento su tratamiento. Y todo empieza por el ejemplo. Si nosotros estamos mal, somos los primeros que debemos cumplir el tratamiento prescrito. También seleccionar y capacitar el proceso del personal auxiliar, independientemente de la cantidad de personal que podamos tener. Van a haber boticas pequeñas en las cuales se emplea o tenemos 2, 3 trabajadores, como también vamos a tener acceso a farmacias grandes que se emplean más de 10 personas trabajadores contigo. Se debe mantener actualizado todo tipo de resolución de dudas, de interrogantes ante diversas inquietudes de los pacientes. Siempre es bueno y les recomiendo que con su equipo de trabajo, si ustedes son químicos farmacéuticos o si son técnicos en farmacia, pues puedan solicitar que se haga una mesa redonda una vez a la semana. O un espacio de media hora quizá todas las semanas, una vez a la semana, donde puedan conversar de los diversos problemas que puedan haber surgido con los pacientes, con los clientes. Y ese intercambio de experiencias nos puede ayudar a poder resolver en una segunda oportunidad este mismo tipo de problemas. Nos ayuda como equipo porque nosotros debemos tener en mente que una farmacia debe trabajar en conjunto como equipo. Sus componentes no son componentes aislados y cada uno jala agüita para su propio molino. No, todos somos uno solo y trabajamos bajo una sola meta. Esto pasa en cadenas, pasa en boticas, pasa a nivel hospitalario. Tenemos una sola misión y entre más empapados estemos, más engranados estemos unos con otros, más complementados, en otras palabras, vamos a poder trabajar más eficientemente. Y eso hace también que nuestro trabajo sea más rápido, más fácil y más a gusto. El clima laboral es muy importante para que finalmente tú te puedas identificar con la botica en la que te encuentras. Y finalmente cumplir a cabalidad las buenas prácticas de almacenamiento en lo que corresponde. Las buenas prácticas de dispensación dependen mucho de las buenas prácticas de almacenamiento. Estas buenas prácticas de almacenamiento son pautas que se deben cumplir para que el principio activo se mantenga estable dentro de un establecimiento farmacéutico y que con ello se puede lograr o se puede asegurar que el medicamento va a continuar siendo eficaz. Y respecto al personal auxiliar o el personal el técnico en farmacia, en algunos casos auxiliares en farmacia, ellos se incorporan en todo momento o se deben incorporar todo el momento al proceso de capacitación. Por eso, si ustedes son técnicos en farmacia, exijan que sus químicos farmacéuticos, si bien no lo hacen a manera de charla, a manera de capacitación propiamente, al menos que sea un conversatorio. Por eso les sugiero que sea mínimamente media hora, aunque sea una vez a la semana.
que puedan conversar y que puedan intercambiar informaciones, experiencias al respecto, y así se les haga más agradable su momento de trabajo. El cuarto punto de definiciones específicas, operaciones específicas, es sobre la documentación. Ojo que en este aspecto específicamente de la documentación es único y exclusivamente de los químicos farmacéuticos, porque tenemos responsabilidad legal sobre todos los documentos que se prestan a nivel de una botica, de una farmacia. Y esto nos permite a nosotros contribuir a nivel de estadísticas, poder estudiar el control del mercado a nivel de los expendios de medicamentos, que existe que en nuestra propia botica, no estoy hablando de algo general, no estoy hablando de algo interno. Entonces, estudiando los movimientos de fármacos que existen en mi botica propiamente, yo puedo proyectarme a cuál será mi consumo y cuál será mi proyección a consumo en todo el año. Porque yo voy a saber en qué específicamente, en qué mes sale o es mayor demanda de un fármaco, en qué otro mes se demanda más cosas, o que según el clima o según las estaciones en las que estemos, la demanda de medicamentos cambia. Entonces todo eso se puede saber mediante estadísticas. Ahora, no solo estadísticas, sino que también hablamos de un orden. ¿Orden de qué tipo? Orden para poder controlar toda la documentación que implica respecto a dispensación. Ojo que no se me vayan a confundir. Documentación, no estoy hablando de trámites a nivel reglamentario, no estoy hablando a nivel de certificados que debas tener, a nivel de títulos que se deben mantener, porque si bien esto sí es importante, eso es otra parte. Estamos hablando netamente de lo que respecta al folder IRIX, de la autorización sanitaria, la vigencia de propiamente documentos de la botica. Yo estoy hablando de documentación respecto al área de buenas prácticas de dispensación, que es totalmente distinto. Hablar de documentación de buenas prácticas de dispensación es hablar de 3 puntos, única y exclusivamente, 3 puntos. El primero es hablarle del libro de recetas. ¿Qué implica? El libro de recetas deben tenerla todas las farmacias que elaboran o realizan elaboraciones magistrales, fórmulas magistrales. Entonces, es un registro donde se van a ir o pegando o transcribiendo, previo a guardar las recetas como ustedes están observando en la imagen, en la cual es una receta clásica, va el nombre del paciente, la fecha, bueno, en este caso han puesto verano 2013 porque es una receta española, el sello del médico, la firma del médico y la formulación. Ha puesto receta magistral para preparado farmacéutico, protector solar de niños y adultos, y los componentes que va a tener esa fórmula. ¿Qué contiene? Tiene pasta al agua, base de glicerina, base de agua y base de óxido zinc, calamina al 5% y tiene cantidad suficiente para 50 gramos aproximadamente. Entonces, esa es una formulación, ese es un ejemplo de formulación magistral. Todas esas se van acumulando en un registro propiamente que se conoce como libro de recetas, que ya les estaba diciendo, y que finalmente se declaran año a año a la entidad reguladora nacional. Luego tenemos al libro de controles psicotrópicos y estupefacientes, que también es un acto exclusivo del químico farmacéutico por la responsabilidad legal que genera. Este libro de psicotrópicos es un registro en la cual se coloca en primera instancia la fecha de expendio, quiere decir la fecha en la que se ha dispensado el medicamento, el nombre del paciente con su dispensador, que es el médico que ha otorgado o ha prescrito la receta, el fármaco, la cantidad del medicamento, y sobre todo es un control de entrada y salida para el stock de este tipo de psicotrópicos y estupefacientes de la farmacia. Aquí se registra todo ello. Este es un libro que se debe declarar. Si bien tú puede ser un mes, 2 meses, cada 3 meses, lo ideal es que se mantenga semanalmente o diariamente actualizado, porque en cualquier momento el ingeniero DIRIS puede venir a inspeccionar tu botica y necesita revisar el libro de psicotrópicos. Ojo que este libro de psicotrópicos debe ir de la mano, complementado con un file, donde tú vas almacenando todas tus recetas que retienes. Los estupefacientes y psicotrópicos deben retenerse, se deben retener las recetas.
Muchas veces pasa que las recetas no se expenden completas. La medicación viene por 30 días y el paciente me compra solo por 5 días. Cuando llegan a tu botica, debe tener 3 juegos. Una para el médico, otra para el paciente y otra para quien expende. Solo se queda con la receta completa si es que le has atendido los 30 días, las 30 dosis en todo caso. En su defecto, puedes, si la vendes fraccionada, tienes que sacarle una copia, o lo que se hace clásicamente, que es escanearla y tenerla en la computadora del establecimiento. Pero al mismo tiempo, el químico farmacéutico en la parte de atrás debe sellar la receta y colocar, ¿no? Se expendió tal medicamento por tantos días, sello y fecha. Vale. Así hasta que llegue a sus 30 días y simplemente esa receta ya no se debe expender nunca más. Salvo que el paciente regrese a consulta y el médico le va a dar una nueva receta. Los médicos tienen la obligación de cada vez que el paciente va a consulta emitirle una receta nueva. No pueden cambiarle la fecha, como algunas veces observo que pasa, que les cambian la fecha o le sacan una copia y le dicen, ya señor, ya estoy actualizando la receta, llévela nada más. Por favor, sean bastante exigentes en ese aspecto. Receta nueva cada vez que van a una consulta médica. Y finalmente, el libro de ocurrencias. Este libro de ocurrencias es un libro diario, por decirlo así. Es un libro donde se registran todos los cambios, ingresos, salidas de horario de trabajo, del personal químico farmacéutico en especial, también las ausencias del regente, si en caso fuese el caso, algunas observaciones, ingresos, salidas, eventos que hayan podido ocurrir, si hubo algún problema de atención, de dispensación. El libro de ocurrencias es muy distinto al libro de reclamaciones, algunas veces lo confunden. En el libro de ocurrencias no se colocan los reclamos o las quejas que los pacientes puedan estar teniendo, los clientes puedan hacer a tu establecimiento de salud. Eso no tiene nada que ver. Existe un libro de quejas, un libro de reclamos propiamente que tiene esa finalidad. El libro de ocurrencias es más que todo para declarar lo que ha ocurrido internamente respecto al funcionamiento de la farmacia y respecto al desarrollo y desenvolvimiento de su personal. Como también, por ejemplo, si en caso hay medicamentos de canje, medicamentos vencidos, medicamentos que van a pasar al área de cuarentena, rechazados, información de algún evento esporádico que pueda haber surgido, todo lo que ustedes detectan dentro de la botica. Bueno, con eso hemos dado parte a finalizar la ponencia del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que me hayan podido comprender muchas de las cosas que se ven dentro de buenas prácticas de dispensación. Para mí ha sido un gusto haberlos encontrado el día de hoy. El día 11, el próximo domingo, el domingo 11 de octubre, tenemos otra ponencia acerca de buenas prácticas de almacenamiento y distribución en boticas, en el horario de 9 de la mañana a 11, por este mismo medio. Pueden solicitar la información al WhatsApp de Medicina Perú. Les agradezco mucho su participación y a partir de ahora podemos pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Los leo o los escucho en el caso que ustedes quieran o tengan alguna duda. Si alguno tuviese alguna consulta, es el momento y la etapa en la que podría hacerla.
Espero que toda la información haya estado clara, les agradezco su presencia. Las diapositivas les van a hacer llegar al mismo número que ustedes escribieron con toda la información adecuada del curso.